Qué bueno es estar aquí en la casa de Dios, compartiendo, pues, el gozo de caminar con Dios. Vamos a ir a nuestras Biblias, a la primera epístola de San Pedro. Primera epístola del apóstol San Pedro. Vamos a leer solamente 12 versículos. Despuésito de Santiago está Primera de Pedro, y en su capítulo 1, versículos del 1 al 12. Dice así la palabra de Dios: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Oremos. Padre, gracias por este día, Señor Jesús. Te pedimos, Dios, por cada uno de los que estamos aquí. Padre, bendice nuestro pastor donde quiera que está, también, Dios, bendícelo con los que están con él. Padre, te pedimos también por nuestros gobiernos, bendícelos, úsalos. Y Padre, te pedimos por este país. Gracias por aquellos que estamos aquí, por los que nos gozamos en ti, en tu amor, en tu gracia, en tu salvación, en tu poder. Te adoramos, Señor Dios, y te pedimos que nos llenes de ti, de tu amor y de tu gracia. Que tu palabra fluya y cumpla el propósito por el cual la has enviado. En el nombre de Jesús. El tema de hoy es regocijo en medio del sufrimiento, o regocijo en el sufrimiento. Pareciera contradictorio. Hay cosas que en la palabra de Dios encontramos como que a veces no, pero regocijo en el sufrimiento, y vemos por qué.
Necesitamos la razón para eso, y la razón es de que aún en medio del sufrimiento, de las pruebas, de las tentaciones, tenemos una esperanza viva, que dice ahí la Biblia, y tenemos la salvación que está disponible para toda la gente. En medio de todas las circunstancias hay una salvación. Y si ustedes notan, ahí a través del pasaje vimos que salvación aparece como 2 o 3 veces, salvación, salvación. Y vamos a ver entonces por qué podemos nosotros regocijarnos en esa salvación, ¿sí? Y lo que encontramos aquí en la Escritura es que, en primer lugar, encontramos que la fuente de la salvación, ahí la encontramos en los primeros versos. ¿En dónde está esa fuente para ir por ella? ¿En dónde está esa salvación? Mucho se habla de salvación, pero ¿dónde está la fuente? Debe de haber algo, ¿sí? A través de todo, cuando nosotros encontramos o buscamos que si hubiera la salvación para una enfermedad, iríamos ahí, ¿sí? Si nosotros nos dijeran es que en Alemania, o en Francia, o en cualquier país, o en México, allí está la cura para el cáncer, un ejemplo, para cualquier enfermedad. Yo les aseguro que iríamos a esa fuente, buscaríamos al que descubrió eso y al que tiene la vacuna, y no solamente la buscaríamos, sino que trataríamos de que, ok, nuestro estado también necesita, ¿sí? Por eso vamos hasta allá, hagamos el esfuerzo, no sé cómo le haríamos. Bueno, pues en este caso hay una fuente de salvación, y la fuente de salvación está en Dios, ¿sí? Y ahí está la fuente de salvación, por eso dice allí, fíjese el versículo 1, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estamos hablando de personas en problemas, ¿sí? Que habían sido incluso expatriados, o sea, deportados. Entonces ellos necesitaban saber en dónde acogerse, en dónde estaba su salvación de la violencia, su salvación de la opresión. Y Pedro les da la fuente de la salvación, y le encontramos allí en el versículo 2, dice, elegido según la presciencia de Dios Padre. Elegido según Dios el Padre. Él es la fuente de la salvación. Ahora usted dirá, ¿pero quiénes son los elegidos? Todos los que vengan a Jesucristo son elegidos por Dios. Porque la Biblia dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que todo el que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. O sea, todos aquellos que quieran venir a Jesucristo son elegidos por Dios. La Biblia nos enseña esto. La Biblia dice, el que me ama, mis mandamientos guardará. Dice, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en Él. O sea, el que guarda, el que viene a Cristo, Dios le ama y viene y hace morada en Él. Y aquí encontramos entonces que la fuente, primero es el Padre. Encontramos aquí la Trinidad, ¿sí? Encontramos el Padre. Es elegidos según el pleno conocimiento de Dios. Eso es lo que quiere decir, el anticipado conocimiento de Dios, el Padre. Es el Padre, pues, el que elige a los que vienen a Cristo. Es el Espíritu el que santifica. ¿Y qué es eso? Santificar es el que nos consagra para Dios, para llevar una vida consagrada delante de Dios en medio de todas las circunstancias. Porque hay circunstancias difíciles, hay pruebas que nosotros todavía no estamos pasando lo que estaban pasando estas personas. Ellos habían sido expatriados. Expatriados quiere decir deportados de su patria. Habían tenido que abandonar sus casas, sus negocios. Habían tenido que estar huyendo, ¿sí? Estaban pasando por problemas bien difíciles, pero había una esperanza para ellos, es que la salvación de Dios estaba en ellos, la santificación, aún en medio de los problemas, ellos podían ser consagrados para Dios, apartados para Dios. Es que es santificar, apartados del mundo para Dios, ser apartados de un grupo para otro. Y en este caso, Dios los había sacado del reino de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Eso es lo que hizo con nosotros también, con todos aquellos que vienen a Jesucristo, porque la Biblia nos enseña eso. El apóstol Pablo en 1 Corintios nos lo dice, en su primer versículo.
Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, a los hermanos que están en Corinto, a los santificados, ¿sí? A todos los que en cualquier lugar, dice ahí Corintios, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Que Romanos 10 nos dice, porque el que invocar el nombre del Señor, ¿será qué? Será salvo. Entonces ahí está la salvación, el Padre eligiendo, el Espíritu santificando y el Hijo de Dios purificando con su sangre. El apóstol Juan nos dijera también eso, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El libro de los Hebreos nos enseña eso, dice que según la ley no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Y en el Salmo 40 que se leía al inicio nos dice eso, citaba el autor que después de Hebreos lo viene citando. Sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste ni te agradaron. Entonces, ¿qué dice Jesús? Entonces, heme aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo primero. Y dice, y en esa voluntad somos santificados en el cuerpo y en la ofrenda de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificios por el pecado. Jesucristo lo hizo una vez y para siempre. Ya nosotros lo que tenemos que hacer es acercarnos a esa fuente para ser rociados, para ser lavados en la sangre del Señor Jesucristo. En medio de tanta inmundicia, en medio de tanta confusión, ¿qué cree? Hay esperanza. Pero no solo esperanza, hay gozo. Usted se puede gozar de que tiene un Dios que no está ajeno a sus necesidades, que no está ajeno a sus problemas, que no está ajeno a sus pruebas y a sus tentaciones, porque todos somos tentados, todos somos probados. Y dice Pedro, si es necesario ser tentados o probados por un tiempo, ¿para qué? Para que nuestra fe sea probada, para saber qué es, en qué estamos. Cuando viene la prueba, no cree que viene para demostrarle a Dios quiénes somos, sino para que Él nos demuestre en qué nivel estamos. Si Él ya sabe quiénes somos y cómo estamos, Él ya lo sabe. Él ya sabe las luchas internas que tenemos, cómo luchamos, cómo batallamos. Pero Él quiere que nosotros nos demos cuenta de que Él está con nosotros y que Él no nos va a dejar y que Él nos está ayudando y que Él nos va a apoyar en todo. ¿Por qué? Porque es nuestro Dios, es nuestro Salvador, es nuestro Padre. Sí, un padre se preocupa por sus hijos. Y Jesús lo dice de esa forma. ¿Quién de vosotros si su hijo le pide un huevo le dará un escorpión? Dice, ninguno de ustedes. Dice, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo no les dará el Espíritu a los que se lo pidieran? O sea, como Padre tiene cuidado de nosotros y Él proveyó la salvación. Ninguno hubiera alcanzado la salvación, nadie puede alcanzar la salvación y nadie se la puede brindar fuera del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nadie. Porque la gente busca la salvación en muchas fuentes y en muchos lugares, nunca la va a encontrar, porque no existe. El único que da la salvación es Dios. Si eso fuera, ¿para qué vino Jesucristo? Si la salvación hubiera estado en alguien aquí más, o en nuestras buenas obras, ¿para qué vino Jesucristo? No hubiera sido necesario que Él hubiera venido. Pero Él vino porque el mundo estaba perdido y no había esperanza. Dice la Biblia que caminaban sin Dios y sin esperanza. Pero entonces aparece Jesucristo, nuestra esperanza. Y entonces Él ve en las circunstancias que estábamos, ve que estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados. ¿Y qué hace? Toma en nuestros pecados, dice Isaías 53, que entonces el Señor cargó todas nuestras maldades y nuestros pecados sobre Él. Y dice, y por su llaga que fuimos nosotros curados. Entonces, ese es el gozo. No estamos diciendo que no hay problemas. Lo que estamos diciendo es que hay esperanza, una esperanza viva, y que hay gozo en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todas las cosas de aquí van a pasar, pero tenemos una salvación reservada, el cumplimiento. La salvación se da en estos pasos. Cuando aceptamos a Jesucristo viene la salvación, pero el complemento y la plenitud viene cuando aparezca, cuando Él se manifieste y nos vayamos de aquí y ya no haya más sufrimiento, ¿sí? Ya no haya más problemas, ya no haya más enfermedades, ya no haya más llanto, ya no haya más dolor, sino que estaremos por siempre gozando las cosas. Eso es lo que nos trae el gozo, de que sabemos que un día vamos a estar con nuestro Dios.
De modo que la salvación, la fuente de la salvación es nuestro Padre que elige, el Espíritu el que santifica, el Hijo que nos redime y nos lava con su sangre. El resultado de esta salvación es que el nuevo nacimiento, nueva naturaleza. Ese es el resultado de esta, de que Dios nos elija, de que el Espíritu nos santifique y de que el Hijo nos lave. El resultado es una nueva creación, es una nueva criatura, es un nuevo nacimiento. Y ahí sigamos viéndolo ahí. Bendito, el versículo 3, bendito el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, ahí está la palabra, renacer, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahí está el nacimiento, el nuevo nacimiento. Capítulo 3 del libro de San Juan nos enseña que hubo un hombre principal de los maestros de Israel, se llamaba Nicodemo, y dice la Biblia que vino a Jesús de noche, ¿sí? Y hay unas palabras ahí que usted las puede ver en su casa, y dice que cuando llega a Jesús le dice: Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces a menos que Dios esté con él. ¿Sí? Sabemos que has venido de Dios. Pero le voy a decir una cosa: mucha gente sabe que Jesús vino de Dios, pero no es necesario saber que vino de Dios, sino tener el nuevo nacimiento. Parece que ahí nosotros pudiéramos haberlo visto como: oh vaya, o sea, Jesús le dice: oh vaya, hasta que al fin se da cuenta que vengo de Dios, hasta que al fin se da cuenta que soy el Mesías. No, Jesús no le dice eso. Uy, felicidades, no. Jesús le dice: te es necesario nacer de nuevo. Y está hablando con uno de los hombres más religiosos, un hombre que ayunaba, que oraba, que diezmaba hasta la menta, era maestro de Israel. Y cuando viene y dice el Señor: sí sabemos que has venido, eso no es necesario que sepas que viene de Dios. Te es necesario nacer de nuevo. Es necesario que la nueva naturaleza de Dios vive en ti para que puedas agradar a Dios. Señor, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso el hombre entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le dice: lo que es nacido de la carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En otras palabras, si volvieras a nacer de tu madre, volverías a ser carnal. Pero si naces del Espíritu, vas a ser espiritual. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, ¿qué? Espíritu es. Es necesario nacerlo. Y aquí Pedro nos está diciendo: por su grande misericordia nos hizo renacer. O sea, nacer otra vez es lo mismo. Renacer por la misericordia de Dios, no por nuestras obras que nosotros hubiésemos hecho, es por la misericordia de Dios, es por su gracia. Porque si nosotros nos pusiéramos a contar nuestras obras, siempre saldremos mal. ¿Sí? Hacemos una obra buena y dos malas. Si Dios las pesa, si Él nos dijera: ven a cuenta, saber, no, Señor, mejor, perdóname, mejor. Si me vas a pedir cuentas, no, pues yo sé que voy a salir perdiendo. Y cualquiera de nosotros, ¿sí? Porque es nuestra naturaleza. Pero viene el renacimiento y entonces Dios implanta otra naturaleza. Entonces ahora viene el Espíritu de su Hijo y nos hace clamar que: Abba, Padre. Y ahora que somos hijos, ¿para quién creen que son las herencias? Para los hijos. Dice Pablo: porque no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y bien que Dios conoce su papel, y Él atesoró una herencia grandísima. No se preocupe usted. Aquí cuando alguien falla, ¿qué me irá a tocar? Pues cuando menos la olla o el molcajete. ¿Sí? Pero allá no se preocupe, Dios es vasto. Hay una herencia para todos. Olvídese. Es que mejor me muero ya, porque si me quedo un poquito más y se muere alguien primero que yo va a ganar, no se preocupe. Allí está. Fíjense cómo está. Ahí está en la Biblia. ¿Cómo está su herencia?
Dice, para una herencia incorruptible, o sea, no se corrompe, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para vosotros. Está reservada, está guardada. Y aparte a los cielos no llegan ladrones, ¿eh? Ya, si ya alguien llega allá, aunque haya sido ladrón, ya Dios lo purificó y ya no se preocupa. Es que si se va el primero, si llega allá es porque ya va purificado, si no, no llega. Así de fácil. Aquí nosotros a veces nos hacemos méritos, espero que no. Tranzas entre cristianos. Como que no funciona, no debe de ser. Pero allá nadie puede llegar, dice, reservada en los cielos para vosotros, guardada, protegida. Allá está. Pero para eso hay que tener primero que la fuente de salvación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si no, no. Ay, es que todos los caminos llevan a Roma, sí, pero a Dios solo Jesucristo. Dice que todos los caminos llevan a Roma, pero al Padre solo Jesucristo. Es el único camino que lleva al Padre. Y no importa cuán bonito sea, y no importa cuánto adorno le pongamos, la Biblia nos enseña que solamente Dios es la fuente de salvación y se acabó. No hay más. Aunque le acomodemos. Ay, es que le voy a echar una ayudadita a Dios, no, pues no va a llegar. Mejor deje que el Espíritu lo arrebate, lo lleve y lo ponga en las nubes, junto con Jesucristo cuando aparezca en los cielos. Esa es la verdad, reservada en los cielos. Entonces ahí vemos que la consumación de la salvación es porque está en manos de Dios, está guardada. Ahí está la consumación de la salvación. La plenitud, pues, de la herencia, cuando se recibe la herencia, cuando todo... Oh, ¿cómo no nos vamos a gozar por eso? Por eso hay gozo. Es que hay cosas más grandes que los problemas que hay aquí. ¿Sí? Aquí hay escasez, pero allá hay plenitud. Allá hay abundancia. Que sois guardados, permítese esto, el versículo 5. No solamente nuestra herencia, sino nosotros mismos somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Eso es para despuesito, ¿eh? Por ahora tenemos que ser guardados por nuestra fe. Tenemos que confiar plenamente en que Dios nos está protegiendo y nos está guardando. Tenemos que estar protegidos, no importa que venga, qué circunstancias. Sabemos que Él nos está guardando. Ay, es que ahora yo ya soy más santo. No, es Dios el que lo está guardando a usted, gracias a Dios. ¿Sí? Es que ya superé. Qué bueno, pero por el poder de Dios. No, si fuera por el poder de nosotros, pues si ratos andamos todos desinflados, ¿qué poder vamos a tener? Ah, yo ya no quiero ir ni a la iglesia, ya no quiero leer la Biblia. ¿Con ese poder vas a llegar? No. Pero sin embargo viene el poder del Espíritu, como a Sansón, ¿se acuerdan? Llegaban y decían los filisteos que vengan, los filisteos. Shh, se rompían, ¿por qué? Porque venía el Espíritu de Dios. Y Sansón tenía aquella fuerza. Rompía los lazos. Pero cuando el Espíritu se alejó de él, ni con toda su musculatura que tenía, ya no pudo hacer nada. Ahí vienen los filisteos, pues lo agarraron, lo llevaron, lo encerraron, lo amarraron. ¿Por qué? Ya el Espíritu no le dio la fuerza. Entonces, guardados por el poder de Dios, acuérdense de eso. Dice el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10, me parece, dice: fortaleceos pues en el poder de su fuerza. Es allí donde está la fuerza de Dios. Es allí donde está el poder de Dios. Y vemos aquí entonces la consumación de la salvación. Es que está segura porque está en manos de Dios. Es la adquisición de la herencia celestial. Está resguardada en el cielo. El mismo creyente es guardado por el poder de Dios. Usted es guardado por el poder de Dios. Yo soy guardado por el poder de Dios. Ahora, nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Dejar que Dios obre. Allí está.
Dejar que Él obre. Si nosotros no podemos, déjenlo a Él. Él es especialista en hacer las cosas. ¿Saben una cosa? Cuando nosotros nos esforzamos demasiado, nos y no logramos mucho, pero cuando dejamos que Él obre, entonces Él viene y hace su obra perfecta. Nosotros tratamos de agradar a los demás. Déjenme decirle una cosa: usted jamás va a agradar a todos. ¿Sí? Nunca va a agradar a todos. Y usted se va a cansar y se va a agüitar y nunca va a agradar a todos. Y déjeme decirle otra: tampoco todos le van a agradar a usted. Así es de que, ¿para qué? O sea, si agradamos a Dios y ahí vemos, es tremendo esto, lo que la Biblia nos enseña: guardados por el poder de Dios, tratemos de agradar a Dios y ser sinceros unos con otros. O sea, que esforzar no, pues siempre nos van a encontrar defectos, que por cierto los tenemos. Hay gente que se preocupa porque, ay, ¿qué dirán de mí? Fíjese, hermano, que ahí andan diciendo sus muchas mentiras y usted, qué bueno, ya no sé mentiras. Me preocupo cuando andan diciendo mis verdades. El gozo de la salvación, versículo 9, en medio de las pruebas, como que ahí la Biblia, ¿por qué? Oye, no estábamos ahí con Pedro para decirle, oye, bórrale aquí, ¿no? Versículo 9, obteniendo al fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y dice allí la escritura, fíjese el 7, perdón, el 7. Desde el 6 para el contexto dice: en los cuales vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La prueba viene cuando es necesaria. Si es necesario, van a ser afligidos, dice Pedro. A veces necesitamos un poquito para darnos cuenta de que era necesario aquello. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. La fe, cuando es necesario, Dios la prueba. ¿Para qué? Para que venga la alabanza. Para que Dios diga: venciste, eres un vencedor. Para eso. ¿Cómo va Dios a darle la alabanza si no hemos vencido? ¿Y cómo hemos vencido si no ha venido la prueba? ¿Cómo se da usted cuenta y cómo anhela la luz si no está en medio de la oscuridad? ¿Sí? O sea, cuando usted está en la oscuridad y usted ve una luz, a usted le gusta esa luz y va caminando hasta que la luz completamente se abre. ¿Sí? Cuando usted empieza a subir en un trabajo, usted tiene que vencer muchos peldaños para poder después decir: lo he logrado. Es lo mismo. Hace tiempo me quedé sin trabajo en la ciudad de Estados Unidos. Y había en un periódico, busqué en el periódico y había un letrero que decía: se solicita ayuda para comida rápida en una cafetería. Y yo pues había trabajado en restaurantes, de restaurantes pues tenía experiencia, y pues en una cafetería pues está fácil. Y ahí voy. Llego, hago la solicitud, me dan el trabajo y me dicen 2 semanas, me recuerdo, 2 o 4 semanas a prueba. ¿A prueba? Sí, a prueba.
No, lo que pasaba que después me dijeron, es que ese letrerito nunca lo quitan de ahí, del periódico. O sea, no lo quitan, ya tengo trabajo. No, no lo quitan porque no vas a aguantar. Si seguido pasan aquí, pasan y pasan y pasan, y el letrero sigue ahí. Y bueno, pues vamos a ver. No, hombre, pues la jefa era que nadie levantaba 2 o 3 días. Y se iban. Y yo dije, bueno, señor, pues en tu nombre, para saber cuánto aguantamos. Y me empiezan a poner pruebas. ¿Sí? A poner pruebas. Y yo decía, tengo que superarlas. Y tengo que superarlas. Y fíjense nada más para que tengan una idea. Entrábamos a las 6 de la mañana. Había que ponchar tarjeta. Si no estaba usted ahí a las meras 6, le ponían retardo. Pero si ponchaba 2 minutos antes, no se la valían. Había que estar en la era un montón de empleados. Había que estar en la lista. Con que lo vieron a las 6 de la mañana que estaba en la lista, ya se la valían, si no, no. Bueno, empezábamos a las 6 de la mañana. Trabajar era correr. Teníamos que mantener 5 edificios. Y era la compañía de petróleos. Petróleo, Venezuela, Pemex, todos. Había que darse comer ingenieros, inventores, todos ellos. 6 de la mañana, 10 de la mañana, 10 minutos para tomar una dona y un café. Ni agua, ni té, ni nada antes. Después de las 10 de la mañana, hasta que cerraran, que comieran todos los ejecutivos, podíamos nosotros comer algo. 1:30 o 2 de la tarde. No podían verlo tomando agua, refresco, soda, café, nada en el intermedio. Y había que darles mantenimiento a 5 edificios. Pues ahora entendía por qué no aguantaban. Y preparábamos, después me pusieron a mí a preparar unos sándwichitos. Y me dicen, estos sándwiches solamente tienen que ser los que se venden. Y yo, ¿cómo voy a saber? Pues tráete el culo. Y en una ocasión me sobró un sándwichito. Y yo estaba cansado de café y dona. Se antoja, pero no, ya el café y dona. Y digo yo, bueno, para no tirarlo, porque pues cómo vamos a desperdiciar la comida, pues nada, tanto eso ya no quería café y dona. Voy a comer el sándwichito. Hermanos, nada más para que tengan idea, no les puedo contar todo. Nada más para que tengan idea, agarro yo mis sándwichitos. ¿Sí? Y me lo iba a comer cuando llega la jefa y me dice, nadie puede comer algo que no sea dona. En delante de la gente lo agarró y lo tiró en la basura. Te dije que nadie puede comer nada que no sea dona. Yo digo, me voy. Y ahí usted necesita la gracia de Dios y que sea multiplicada, como dice Pedro. Y me quedo. Y llegaba yo a mi casa así porque en los congeladores corriendo era de todo, preparar cantidades grandes de. Por mí me dice mi esposa, salte, renuncia. Le digo, si renuncio va a decir que yo corrí. No. Pero es que, no, si tengo que hacerla. Bueno, total que después salí del sitio. Cuando llegaron la semana, no después eran 2 o 4, me llama a la oficina. Dice, ven para acá, dice. Y dije, pues de una vez. Siéntate allí. Te voy a calificar todo lo que haces. ¿Sabes cuánta gente ha pasado aquí en el tiempo que has estado? No sé. ¿Sabes? Los encontraron en la prueba. Han pasado mucha gente y no han aguantado. Pasaste la prueba. Dice, ¿y con qué crees? Con A de excelente. Dice, el trabajo es tuyo. Ahora firma para los beneficios de aseguranza, de días de descanso, de navidades pagadas. ¡Wow! Después de 2 semanas de vacaciones y te pagas. Pero ¿cómo se vence eso? Con las pruebas. Pensamos que vamos a estar todo el día de holgazanes sin hacer nada, sin orar, sin leer. Y cuando vengamos Jesucristo nos diga, oh, bienvenido, buen siervo. No. Por eso Pedro dice, si es necesaria la prueba va a ser para que sea probada vuestra fe, vuestra fidelidad.
vuestro caminar con Cristo, vuestro amor fraterno, vuestro amor a sus hijos, vuestro amor a la esposa. Todo vuestro ministerio es necesario que venga la prueba. ¿Para qué? Para que el Señor nos dé la alabanza y la gloria y nos diga, serviste 10 años en el ministerio de la música, de predicación o de lo que sea. Eso es aparte de la salvación, eso es nomás la alabanza. Pero para eso es necesario que venga la prueba. Así que cuando venga la prueba, siéntalo como un reto y vénsalo. Y cuando venza, Jesucristo lo hará. Y usted, su escala de fe va a caminar. Después ya le di una prueba más chiquita, ya no le hace mucho. ¿Por qué? Porque ya su fe fue probada en fuego. A veces dice que en fuego, hermanos. Soportar eso, soportar algo, que le hagan eso. Se necesita la gracia de Dios, el poder de Dios. Pero nosotros no queremos ni que nos toquen con el pétalo de una rosa. Una vez me llegaba una carta de Los Ángeles, California, y me decían, hermano pastor, ¿cree que alguien me dijo que yo no soy cristiano? Sí, y le contesté, sí, ¿le dijeron eso? Sí. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Eso lo dijo alguien malintencionado, pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Usted a quién le cree? ¿Alguien malintencionado a la palabra de Dios? Me contestó y me dice, qué bueno que me dijo eso porque ahora confío en la palabra de Dios. Es que usted no sirve para nada. Eso dice la gente. Pero ¿qué dice Dios? Que usted es especial para Dios. Eso es lo que cuenta, lo que Él dice. ¿Sí? Lo demás son pruebitas por allí, para que su fe se afirme. De modo que el gozo de la salvación en medio de las pruebas a veces son necesarias para probar nuestra fe. Vamos a ver allí lo que dice la conclusión. Dice el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, está hablando de Jesucristo, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Fíjense esto, el privilegio y la responsabilidad que tenemos. La gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellas. A estos, versículo 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, los profetas, Jeremías, Isaías, todos los profetas hablaban, pronosticaban, predecían esta salvación, las glorias, el gozo, la llenura del Espíritu Santo. Ellos anunciaban y ellos decían, Señor, ya lo queremos. ¿Y qué les dijo Dios? Esos son para mis tacas que andan en Michoacán. Esos son para los tiempos después de Cristo. Nosotros estamos en un tiempo de plenitud. ¿Por qué estamos a veces tan raquíticos? Porque no echamos mano de las bendiciones que ya están hechas. Pero tenemos más responsabilidad porque ellos inquirían, lo anhelaban, lo deseaban y nosotros lo tenemos. Pero también tenemos más responsabilidad porque dice Dios que al que más se le da, que más cuentas se le van a pedir. Nosotros no tenemos excusa, hermanos, de vivir una vida apagada. Nosotros tenemos que vivir en el gozo del Espíritu en medio de las pruebas. Tenemos que ver las pruebas como un reto y salir victoriosos de ellas en el nombre de Jesucristo y por el poder de Dios, por supuesto, que es por el poder de Dios. Pero tenemos un reto, pero tenemos una responsabilidad. Hoy en día la iglesia de hoy no tiene excusa, porque lo tenemos todo. Tenemos la elección de Dios, la santificación del Espíritu, la purificación de Cristo, la llenura de Dios, su presencia. O sea, ¿qué excusa podemos decirle a Dios? Señor, es que me faltó esto, ¿qué te faltó? A los profetas sí les faltó, porque ellos indagaban, anhelaban. Es más, los ángeles se quedan comiendo.
cosas que anhelan ver los ángeles. ¿Cómo es posible que Dios los ame tanto y ellos sean tan apáticos? Como que los ángeles se quedan así como sorprendidos también. Miren nomás cómo están apagados, tristes. Pero el tema de hoy es gozo en el sufrimiento, gozo en las pruebas. ¿Por qué? Por lo que tenemos, por la salvación. Ese es el gozo que nos trae en medio de las pruebas. Porque la escasez, pues claro que a veces hay escasez, pero usted se puede gozar en medio. Déjenme decirles que el dinero no es todo, ¿sí? Es necesario. Y busquen y luchen por tener, y administren, por supuesto. Pero le voy a contar una anécdota. En uno de los suburbios de la ciudad de Chicago, uno de los suburbios esplendorosos, hay muchos suburbios allá. Bueno, hay barrios pobres también, pero hay suburbios. Yo trabajo, cuando estoy en Chicago, yo trabajo de lado a lado de la ciudad, toda la ciudad lo trabajo. Porque ahora, cuando voy, trabajo en una compañía de arreglar pues, los árboles de los ricos y sus jardines y todo eso. Así de que a mí mi papel no lo dieron en andar dando los estimados. ¿Sí? Así de que ando de lado a lado de la ciudad. Y bueno, un suburbio que se llama Glenville, esplendoroso, árboles, florales, yardas de lujo, casi se siente. Y llego yo allí, doy un estimado, 3 árboles, millonarios, 3 árboles, ¿cuánto? $600 cada árbol, para que sean 1,800. Le voy a pedir 2,000 para que no diga ya le bajo los 200, le digo $2,000. Hazlo. Llamo a la compañía, hacen el trabajo. Después de que hacen el trabajo, regreso como a lo creo, porque son hombres ocupadísimos de negocios. Y él le hablo y le digo, ¿en qué tiempo lo puede comprar para recoger un cheque? No, pues a toda hora ya llego allí. Lo espero un poquito y llega el señor Carrasco. Ahí nomás para que veas, el garaje de ese carro está mejor que en mi casa. Llega y me dice, pasa, yo llevaba mis botas de trabajo. ¿Sí? Esas burrotas que vean. Pasa, no, pues, maderas de cerdo y un montón de cosas ahí. Una barra y dice, pásale, siéntate, ven. No, gracias. Un vaso de agua, que sacan un vaso de agua, pero aquí, pues, ¿cómo ven si sus alfombras, sus maderas? No, pasa, no. Pues como quiera, pasa. Dice, mientras te hago el cheque, dice, ponte cómodo, ahí está un sofá. Ponte cómodo y ahorita te hago el cheque. Allí hay hielo y allí sírvete un no sé qué. Si quieres, no, que esté bien. Empiezo a ver sus casas, cuadros, una piscina con alberca y está borboreando, piscina que es de caliente, o sea, todo. Y yo digo como que esta gente vive bien, ¿no? Está bien. Y ya le digo yo, bueno, y pues mi curiosidad, ¿no? Ella sola, su cigarro, su puma. Y sí, en aquel lugar, pero le digo, oiga, ¿y su familia? Y dice, no tengo familia. No tiene familia. ¿Y su esposa? Por lo menos tiene que tener su esposa o una mujer, ¿no? ¿Sabe? Dice, estoy completamente solo. Oiga, si no es mucha indiscreción, lo que estaba haciendo es que nunca ha sido casada. Sí, fui casada. Dice, ¿ves todo esto que traigo aquí? Dice, está valorado en $1 o más de $1 millón. ¿Okay? Dice, y no fue suficiente para mi esposa. Se fue y me dejó porque quería más. Entonces, no fue suficiente eso para una mujer. ¿Qué quiere decir eso? Que el dinero nunca llena y nunca satisface. Yo saqué la lección, ¿no? De ahí, el dinero no es todo.
no fue suficiente, de la casa nada más, aparte de los cuentas del banco, los carros, pues imagínense. ¿Sí? Entonces, solo les quiero decir eso, para que si ustedes un día anhelan tener $1 millón y no tienen acceso, tampoco van a ser felices. Esa es la conclusión, hermanos. La conclusión que tenemos es que tenemos que gozarnos porque tenemos cosas más grandiosas que todo eso. Porque Dios mismo nos las fue a preparar, pero no tenemos excusa. Los profetas inquirieron y no se les dejó a ellos. Estamos en la plenitud de la gracia de Dios. Dice Pedro, la gracia sea multiplicada. Hagamos todo lo que hagamos. Hay que hacerlo por amor a Dios. Todo por amor. Es más fácil hacer las cosas por amor que por esfuerzo. Cuando usted hace algo por amor, es fácil hacerlo. ¿Sí? Pero cuando lo hace por esfuerzo, el trabajo que cuesta. ¿Sí? Mi amor, ¿me preparas mis chilaquiles? Sí, mi amor, ¿cómo los quieres? Si lo amo. Y si no, otra vez chilaquiles. Y los va a hacer, pero le va a costar mucho trabajo. Pero si los hace con amor, ¿sí? O le dice a la esposa, mi amor, pues si vas por las tortillas, por favor. Compramos tortillas, ¿no puedes hacerlas? Pero sin embargo, sí, mi amor, mientras calienta yo voy por las tortillas. ¿Se da cuenta la diferencia? O sea, sí hace el mismo trabajo, pero es más fácil. Entonces no tenemos excusa, hagamos todo por amor. Yo quiero preguntarle a alguien, ¿alguien nos visita en este día? ¿Alguien nos está visitando este día? Qué bueno, sea bienvenido. Me da gusto que esté aquí. Vamos a, póngase de pie, vamos a pedirle que nos dé su nombre. Soy Jesús Ponce para Morelos. Denle un aplauso a la... No sé si él conoce al Señor, solo quiero decirle que el Señor es la fuente de salvación y que todo lo que haga es solamente por amor, pero la gracia y la misericordia de Dios están para cada uno de nosotros. Y Dios nos ha elegido a los que aceptamos a Jesucristo como Salvador. ¿Sí? Así es de que voy a pedirles que se pongan de pie, vamos a cerrar esto. Y voy a hacer una oración por si alguno no conoce, todavía no ha aceptado al Señor, voy a hacer una oración, después cerramos.